Les juro, siempre aparecen en lugares diferentes, no es culpa mía. Eh, ahí está. Bien. Igual estamos hablando de la fase tardía que básicamente, hoy otra vez, recluto eosinófilos y ellos hacen lo que hacen, bueno, re poco específico, pero bueno, son sus mediadores, también sus gránulos que secretan, que me generan broncoconstricción, remodelación de la vía aérea y sibilancias, que son ese sonido que se produce al respirar, o sea, que producen al respirar las personas que, por ejemplo, asmáticas. Que es como re feo porque parece que igual se están ahogando. Eh, pero bueno. Entonces, acá hablamos un poco de patologías que se explican por este mecanismo de hipersensibilidad de tipo 1. Tenemos agudas y crónicas, ya les nombré el asma. Y dentro de las agudas, ahí está Gaby. Ahí está. Bien, y dentro de las agudas tenemos, por ejemplo, rinorrea, o sea, no sé, yo pienso hay gente que, bueno, que es alérgica al pelo de gato y empieza como que le cae secreciones de la nariz, que todo es como, no, es agüita, no es agua, tomalo si es agua. Eh, conjuntivitis, bueno, alergias alimentarias y shock anafiláctico. ¿Qué, ¿Hablaron de shock anafiláctico? Sí, ¿Y qué vieron? dijo que era como una reacción sistémica grave que se daba de forma como al toque después de la reexposición al alergeno en una persona previamente sensibilizada, Bien. y que si no se trata, la persona se puede morir. Y como dice ahí, el tratamiento era con epinefrina o adrenalina. Perfecto. O sea, es súper grave. O sea, creería que no es que se puede morir, sino que se muere si no Muere. si no lo, si no lo tratas. ¿Y por qué, O sea, o sea, cuál es qué decía yo? no, yo quería saber si está en la diferencia. O sea, anafilaxia es lo mismo que shock anafiláctico. Creo. Ni idea. O sea, porque el proceso alérgico de carácter sistémico y grave que afecta a piel, vía respiratoria, digestivo y vasculatura, eso es anafilaxia. Y shock anafiláctico es como una forma severa de anafilaxia, en donde ustedes, no sé si vieron en Pato, que shock es, o sea, ¿saben lo que es shock? Entonces, el shock es como un estado de hipoperfusión. Entonces, es como una anafilaxia grave que tiene una marcada hipotensión y extravasación de fluidos, ¿sí? O sea, es como una manifestación grave de la anafilaxia. Ah, o sea, ¿Y Bien. por qué tengo esto? O sea, ¿qué es lo que lo produce? Hay una degranulación masiva de los mastocitos, Perfecto. de la mucosa y del tejido conjuntivo. O sea, Sí, por de los ejemplo, mastocitos de todo el cuerpo, básicamente. O sea, sí, está bien, como dijiste, de mucosa. Por eso es que tengo los síntomas de todo, o sea, broncoespasmo. Alguien estaba hablando recién, me parece. Después de Susana. O de Clara. No, creo que no. Va, yo no escuché nada. Bueno, no sé, estoy con alucinaciones auditivas. Bien, igual lo dijo, de granulación sistémica, o sea, de los mastocitos a nivel sistémico, masiva, que me generan esto tan grave. O sea, es como la histamina en todos lados me produce
esta situación. Claro, porque, o sea, lo digo rápido por si no quedó claro. O sea, anafilaxia es simplemente lo que pasa cuando hay una reacción al alergeno que se une a la inmunoglobulina y se degranulan los mastocitos. Listo, eso es anafilaxia. Pero el shock anafiláctico es algo grave. Entonces, como dijo Jesse, hay hipotensión y la hipotensión genera shock, que el shock es básicamente estado de hipoperfusión que puede generar necrosis de diferentes órganos, alteraciones en la funcionalidad, puede generar insuficiencia cardíaca, un montón de cosas. Entonces, por eso se le da epinefrina o adrenalina, para aumentar el tono vascular, ¿sí? Generar una vasoaumento del sanguíneo, para que se recupere el gasto cardíaco, principalmente. O sea, También se pueden dar otras cosas, sí. se llama shock anafiláctico porque sería un shock y la causa es la anafilaxia. Perfecto. Perfecto, Sí, una sí. anafilaxia severa, grave, Ok. digamos. Bien. Y también se pueden dar otras cosas, ¿no? Es como que, por ejemplo, a mi hermano, él es alérgico a la picadura de las abejas. Entonces, él cuando va a la guardia, cuando le pica una abeja, no le dan adrenalina de una. También se pueden dar otras cosas, porque en las fases iniciales se puede, y pueden, por ejemplo, antihistamínicos, ¿sí? Para evitar justamente que actúe la histamina, que es la que genera la vasodilatación. O también se pueden dar corticoides, pero bueno, nada. Ujú. O sea, no siempre se da adrenalina, digamos, no de un principio. La adrenalina se da en el shock anafiláctico Claro, seguro, ya cuando está pero ya es como algo grave, grave. que se puede Ajá. morir. Bien. Acá abajo donde dice prevención y tratamiento es lo que estábamos hablando recién. Y arriba el concepto de taquifilaxia. ¿Vieron eso? Sí. Es en realidad un fenómeno que, o sea, me lo acuerdo más de fármaco, como que era algo que te permitía explicar por qué no actuaba un fármaco, que era porque tenías que darle un tiempo al mastocito para que vuelva a sintetizar las cosas, porque ese fármaco no tenía acción per se, sino que se valía de los mecanismos del mastocito para actuar. Bien, Perfecto. entonces está bien en realidad, porque me habla de que el mastocito necesita un tiempo para volver a sintetizar todos los componentes de sus gránulos, luego de... ¿Qué cosa? De su depresión, de que se desgranuló. De la anafilaxis. Bien. Perfecto. Entonces no tiene mucho sentido, digamos, a una persona que tuvo una reacción alérgica, después de eso, hacerle una prueba cutánea para comprobarla. No tiene mucho sentido porque probablemente estén los mastocitos sin la suficiente cantidad de gránulos para ver justamente la manifestación clínica. Hay que esperar un tiempo, que ahí lo dice. Muy bien. Bien, y bueno, y en prevención y tratamiento, la principal es evitar el contacto, y después, como decíamos antes, se pueden administrar antihistamínicos, corticoides, y bueno, como dice también, hay tratamientos que me ayudan porque promueven que lo que se secrete ante la exposición al alérgeno no sea IgE, sino IgG. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? O sea, ¿de qué me sirve entonces? O sea, ¿por qué quiero secretar IgG ante el alérgeno y no IgE? Para Lo ¿Qué dice hace la igual, IgG? más o menos. Dice la palabra. ¿Qué ibas a decir, Cami?
No, yo en realidad iba a decir que iba a estar evitando que haya tanto IgE unido a los mastocitos. Perfecto. Bien, O esa es la sea, idea. es la Pero que... que Jessy preguntó qué hace la IgE, pero ahí me desconcertó, como que Perdón. no lo La había IgE lo que pensado hace por es ese esto. lado. O sea, igual es eso, o sea, lo que hace es lo que vimos hoy. O sea, O sin sea, IgE no, es uno de los... Es como el sándwich entre alérgeno, IgE, receptor y mastocito, y tiene que estar todo, como todo unido ahí Claro, para que sí. suceda. Si no está una de las cosas, no sucede. Entonces, si me falta el IgE, no tengo degranulación del mastocito, por más que la unión de la IgE no sea específicamente la que promueve la degranulación, si no está, Es un componente necesario. perfecto, no sucede. claro, o sea, yo tengo que de esa cosa va a ser esa cosa, ese tratamiento, como que hay dos consecuencias, digamos, buenas. Una sería la que ya dijimos, de que no va a estar la IgE, y la otra es que aparte la IgG tipo actuaría como neutralizante del alergeno, o sea, nada, es como que lo rodearía. Claro. ¿Tiene alguna duda de esta larguísima hipersensibilidad? Creo que no. ¿Quedó claro todo? Sí. Ya deberíamos meterle, porque Sí, faltan dos, 3 tres. hipersensibilidades y Bien, igual de la 2 y la 3, si bien las vemos por separado, un poco las podemos ver juntas. ver las diferencias. Y listo. ¿Qué vieron de hipersensibilidad de tipo 2? O sea, para hablar de ella podemos volver a decir lo mismo de siempre, la respuesta inmune inapropiada que lleva al daño tisular. En este caso, ¿frente a qué cosas se genera la respuesta inmune? Antígenos particulados. Bien. Bien, ¿qué origen tienen estos antígenos? O sea, son también... De la célula de la matriz extracelular. Eso es otra... o sea, ya vimos que las hipersensibilidades de tipo 1, 2 y 3 tienen un componente celular y humoral. El componente humoral de esta hipersensibilidad de tipo 2, ¿cuál es? IgG, IgM. Perfecto, son anticuerpos IgG e IgM, que reconocen a los antígenos, que es de lo que estamos hablando, o sea, de lo que estábamos preguntando recién, los reconocen, como dijo Vicky, en la superficie de la célula o en la matriz extracelular. Pero, ¿cuáles son estos antígenos que reconocen IgM e IgG? O sea, ¿cuál es el origen? O sea, en la de tipo 1 veíamos que el origen era el ambiente, o sea, un polen, un maní. En este caso, ¿qué es lo que ¿Son propios reconocen o IgM exógenos? e IgG? Son propios. Bien. Perfecto, son autoantígenos. Entonces, como dice ahí, esta hipersensibilidad me da origen a las enfermedades autoinmunes. Esto es igual para la hipersensibilidad de tipo 3. Vamos a ver qué es la que da origen a las enfermedades autoinmunes. También tenemos anticuerpos IgM y IgG, pero ¿cuál es la diferencia con la de tipo 3? Los antígenos no están unidos. Bien, son... los antígenos están en fluidos corporales, perfecto, son solubles. ¿Entienden hasta acá? O sea, podríamos hacer una especie de cuadro comparativo en nuestra mente con respecto a las hipersensibilidades que vimos hasta ahora. O sea, en la de tipo 1, los mediadores humorales
es la o sea, el mediador humoral es la IgE, en este caso, en la de tipo 2 y 3 son IgM e IgG. Con respecto a el antígeno, podemos decir en la de tipo 1 que es un antígeno ambiental, y en esta de tipo 2 y 3, Es Un propio. antígeno propio. perfecto, se llaman autoantígenos. O pueden ser también, bueno, antígenos microbianos. Y la diferencia propia entre 2 y 3, en la de tipo 2 los encontramos a los antígenos, o sea, los IgM y IgG los reconocen en la superficie de la célula o en la matriz extracelular, y en la de tipo 3 en fluidos corporales. Entonces, bueno, de esto ya hablamos, o sea, los anticuerpos mediadores dijimos que eran, IgG, IgM. bien, y los mecanismos de acción, que con esto queremos decir, o sea, de qué manera actúan estos anticuerpos para generarme daño, ¿cuáles son? Eran 3. Tenías la opsonización y fagocitosis por los macrófagos, la activación del complemento, que te lleva a una respuesta inflamatoria, y la activación o inhibición de la función de la célula. Perfecto. Como dijo Cami, tenemos opsonización y fagocitosis, activación del complemento y interacción de receptores celulares. O sea, estas cosas son las que hacen, las que median los anticuerpos. Claro. Bien. De opsonización y fagocitosis, ¿qué me pueden decir? Em, Nada, en el seminario como que lo iba relacionando el mecanismo efector con el cuadro clínico, entonces digamos, la clínica que puede estar mediada por estos mecanismos eran esos 3 que dicen ahí: la eritroblastosis fetal, la anemia hemolítica y púrpura. Nada, básicamente el anticuerpo va a opsonizar a esos autoantígenos, y eso es lo que después lleva a la fagocitosis cuando se reconoce el anticuerpo. Bien. ¿Todos entienden esto? Y, por ejemplo, en el caso de la eritroblastosis fetal, o sea, ¿cuál es la relación entre el mecanismo y la patología que desencadena? Em, O sea, ¿por qué la opsonización y la fagocitosis me lleva a, no sé, eritroblastosis fetal, por ejemplo, o a la anemia hemolítica? Porque estás destruyendo células propias, o sea, se las están tragando tus macrófagos. Bien. ¿Todos entienden esto? Sí. No sé si les parece, o sea, a todos, incluido Cami y Jessie, de hablar de alguna de las patologías o de seguir con los otros mecanismos. A mí me gustaría que alguna explique la eritroblastosis fetal brevemente. Bien. Tipo, ¿qué pasa? O sea, ¿en qué situaciones se da? ¿Qué es lo que se reconoce como extraño? Yo tenía entendido que se da cuando una madre, o sea, se da por la incompatibilidad del factor RH, que este se determina por una presencia o no de antígeno D en los Bien. eritrocitos. Entonces, si una madre embarazada, digamos, es RH negativa y tiene un hijo RH positivo, lo que se reconoce de extraño acá sería, o sea, lo que se opsoniza sería el antígeno D de los eritrocitos, que bueno, en un primer contacto, ya sea un primer embarazo o una sensibilización de otra forma, se genera un antígeno M en contra de este antígeno D,
una inmunoglobulina M, perdón. Encontró este Bien, antígeno sí. D, Sí. entonces en el primer embarazo no pasa nada, pero en el segundo contacto, ya como se desarrolla una inmunoglobulina G, pasa a placenta y se pueden lisar los eritrocitos del feto. Perfecto. Entonces, ¿cómo se dice la primera etapa Civilización. en donde se formaban los IgM, bien, de sensibilización? ¿Y sí o sí tiene que ser entonces en el segundo embarazo o puede ocurrir en el primer embarazo, la eritroblastosis fetal? Puede ocurrir en el primero si se sensibiliza de otra forma, con una Como por transfusión, ejemplo. contacto de sangre. Bien. Perfecto. Muy bien. Súper bien. Y acá lo que habla de la prueba de Coombs, Es ya como vimos hacer. igual, pero... O sea, ¿a quién le.? Básicamente ahí habla de que la directa se la haces al feto, y la aglutinación implica presencia del antígeno D en sangre, y la indirecta es la que le haces a la madre para determinar presencia del anticuerpo. Perfecto. Perfecto. Buenísimo. Creo que ya pasó. Y de Bien. las otras dos, de anemia y púrpura, no sé cuáles serían los antígenos. En el O sea, caso solo de sé que la... en la anemia estarían implicados los glóbulos rojos y en el púrpura, ¿qué son? ¿Las Sí, plaquetas? Bien, sí, sí. sí. O sea, Así. la anemia son, no sé yo tampoco cuál específicamente, pero son antígenos presentes en la superficie del eritrocito. Claro. Y en la púrpura sí son antígenos plaquetarios. Bien. De la activación del complemento, Em, Nada, ahí en el seminario lo único que mencionó fueron esos cuadros que podía generar o a los que estaba asociado. Em, Nada, o sea, es básicamente se desencadena una reacción inflamatoria porque estás activando el complemento. Ujú. Y eso es lo que genera la lesión. sí, o Sí, sea, claro. Sí, Es simple. como, o sea, podríamos decir que entonces, por ejemplo, en el caso de, no sé, la vasculitis, tenemos un antígeno que está, como ya dijimos, tiene que ser antígeno sobre superficie celular o en matriz Sí. extracelular. En este caso podríamos decir sobre la superficie celular de una célula, no sé, endotelial. Sí. Entonces tenemos IgM o IgG, que son los anticuerpos que median esta hipersensibilidad, que reconoce al antígeno. Y queda ahí pegadito. Bien, entonces nosotros sabemos que el complemento también tiene una vía de activación, que es la vía clásica, que es a través de complejos inmunes. Sí. Entonces, bien, se activa ahí el complemento y genera este cuadro inflamatorio por reclutar neutrófilos y macrófagos que generan el daño ahí, que en este caso estamos hablando de un vaso sanguíneo y generan vasculitis. Pero puede generarlo en el glomérulo, que también en realidad es un vaso sanguíneo. Entonces generarme glomerulonefritis o sinovitis. Bueno, este mecanismo explica esas patologías. Y esta, a mí me parece súper interesante, igual no sé si ya lo vieron en Pato, bueno, no sé en qué orden lo ven, es la interacción con receptores celulares. O sea, tenemos al anticuerpo también, como ya habíamos dicho, que es IgM o IgG, que reconoce antígenos en superficie celular. En este caso, ese antígeno, ¿qué es? el anticuerpo se dirige contra qué cosa El en receptor. este caso.
Sí, le dice el nombre. Sí, contra receptores celulares. ¿Y qué puede provocar esa interacción de anticuerpo con los receptores? Lo puede estimular o lo puede inhibir. Perfecto. O sea, ahí en el de la inhibición te muestra el ejemplo de los receptores de acetilcolina en el músculo. Ujú. Entonces, si lo inhibís, nada, como que vas a tener debilidad muscular porque estás inhibiendo la neurotransmisión en la placa neuromuscular. Exacto. O sea, no estás Eso, permitiendo que si llega el impulso nervioso, la acetilcolina se pueda unir. Perfecto. ujú. Ese es el caso de la miastenia gravis, Ujú. como ejemplo. Y después de la estimulación es contra los receptores de De por tirotrofina. ejemplo, ujú, Y eso te genera esa enfermedad que es como si tuvieras enfermedad tiroidea. sí, hipertiroidismo. Hipertiroidismo, claro. Ujú. Bien. Hipertiroidismo autoinmune es la enfermedad de Graves. Muy bien. ¿Tiene alguna duda de todo esto que vimos? O sea, En la diabetes, ¿cuál es el receptor? Perdón. no. De la insulina. Bien. Y la inhibe y la estimula. La inhibe. Inhibe. Ujú. Perfecto. Perfecto. Y entonces la consecuencia sería, bueno, igual eso Hiperglucemia. ya es de diabetes. Sí, muy bien. Uy, no, quedan 10 minutos. Bueno. Entonces, en síntesis vimos que teníamos ya lo repito 1000 veces, les va a quedar grabado para siempre. Tenemos los mediadores humorales que son IgM y IgG, reconocen los antígenos, que puede, o sea, en todo lo que vimos en este caso eran autoantígenos, en superficie celular o matriz, y que generan daño a través de estos tres mecanismos que vimos: interacción con receptores, activación del complemento o opsonización y fagocitosis. Ahora, en el caso de la hipersensibilidad de tipo 3, podemos decir casi lo mismo. Que, a ver, ahora que ya vimos la 2, que es muy parecida, introduzcanme, yo les digo, no sé, en un examen oral, les digo, bueno, háblame de hipersensibilidad de tipo 3. Llanto. No, no digamos un oral, es como muy estresante. Bueno, pero Ponele para que que un lo digan amigo te como pregunta, ¿qué es la hipersensibilidad de formulado. tipo Bueno, sí, 3? está bien, un amigo te pregunta, ¿y qué es eso? Va a estar también mediada por anticuerpos IgG e IgM, pero como está dirigida contra antígenos solubles, va a formar inmunocomplejos en circulación. Perfecto. eh, Nada, y esos inmunocomplejos se pueden depositar en los distintos tejidos y desencadenar, por lo tanto, una respuesta inflamatoria igual que en la de tipo 2, que va a ser la que te genera el daño. Perfecto. Y estos Buenísimo. antígenos solubles, ¿cuál es el origen? Em, Pueden ser, Pueden ser diferentes. Endógeno, creo. bien, pueden ser endógenos, o sea, pueden ser autoantígenos o pueden ser también antígenos microbianos. Entonces, o sea, también es un mecanismo que explica las enfermedades autoinmunes, porque pueden ser autoantígenos. Entonces, hablando del mecanismo de acción, ¿qué pueden decirme? O sea, que igual está todo explicado Más acá, o pero menos lo que bueno. acabo de dijo Cami. Sí, es que igual es eso, o sea, se Es generan la Y se respuestas formación. forman autoinmunes. complejos, se depositan en tejidos
Y el daño se da justo por la reacción del sistema de complemento. Eso lleva a reclutar células de respuesta inflamatoria y eso genera el daño. Es Ajá. así. La diferencia con la de tipo 2 es justamente que los antígenos son solubles. Principalmente esa es la diferencia. Y hay de dos tipos también. Bueno, no sé si venía, pero... O sea, las reacciones que se pueden dar, que son locales o sistémicas, esto. Claro, sí, exacto. Sí, O sea, eso, que pueden ser de dos tipos, locales o sistémicas. Las locales que son, o cómo se llama la local. ¿Se acuerdan? No sé si la vieron. La reacción de Artus. bien. Bien. Perfecto. ¿Qué es la Ese- reacción de Artus? Una reacción perivascular en respuesta. No, mentira. Muy bien. ¿Y Perfecto. cuándo pasa? ¿Un ejemplo, saben? O sea, En el refuerzo de las vacunas, dijeron. sí, sí, muy bien. Con respecto, es algo pequeño con respecto a esto, que está acá en la diapositiva, me habla de que, o sea, generalmente en estas hipersensibilidades se generan complejos inmunes pequeños. O sea, los grandes suelen ser depurados rápidamente, pero los pequeños, o sea, es como que de esa manera se van filtrando o como seleccionando cada vez complejos inmunes que son cada vez más chiquititos y que es difícil de depurarlos, entonces generan daño por depósito. Y ese depósito se asocia tanto, bueno, como a las propiedades del complejo inmune, como ya dije, que son chiquititos, como a cómo es la morfología del vaso sanguíneo en el que se deposita, y son esas morfologías específicas las que me generan la patología. Por ejemplo, en el riñón, que ya sabemos que tenemos el glomérulo, en las articulaciones también tienen circulaciones como especiales, con una morfología particular que me predispone a que la patología se genere en ese lugar. Entonces, Ujú. bueno, tenemos estas reacciones locales y sistémicas. Bien, ¿tienen alguna duda? Porque no sé si lo que sigue, bien, sí. Yo lo que les quería decir es que también el sitio donde se depositan va a depender de la vía de entrada. O sea, por ejemplo, en la enfermedad de Artus, que se van a depositar perivascular, ¿saben cuál es la vía de entrada? Bueno, igual, si es por las vacunas. Cutánea, por la piel. Claro, subcutánea. Después, por ejemplo, para el glomérulos o para los vasos o para articulaciones, la vía de entrada es Eh, más que nada endovenosa, o sea, claro, tiene que por llegar la a la sangre. sangre. Y bueno, claro. Y después, bueno, hay algunos que se depositan, bueno, no sé si vieron, en el alvéolo capilar, en la interfase, y eso sería inhalatoria, por ejemplo, en algo que se llama enfermedad del pulmón del granjero. Y nada, pasemos así, no es tan importante. Bien. Hipersensibilidad de tipo 4. Se va a terminar la cosa esta, otra vez. Antes de que se termine, ¿qué pueden decir? O sea, en este caso ya es algo completamente diferente a lo que vinimos diciendo. O sea, sigue en pie lo de respuesta inmune exagerada, exacerbada, frente a algo que se reconoce como extraño y que lleva al daño tisular. Pero es muy diferente a las otras. Porque está mediado por células nada más. Y por ejemplo, ¿qué células? Linfocitos y macrófagos.
Bien. Linfocitos, hay dos tipos, entonces podemos reconocer, o sea, dos mecanismos. Uno es por macrófagos Y y TH1 linfocitos TH1, y el otro por CD8. por CD8. ¿Y cuál es el ejemplo clásico del mediado por TH1 en macrófagos? Que ya lo vimos también. Tuberculosis. ¿Qué se forma cuando El granuloma. el granuloma? Perfecto. ¿Y un ejemplo del CD8? Ejemplo de cuándo se da. Sí. Y esa que Ejemplo dice del ahí, nombre de la Ana, enfermedad. la dermatitis de contacto. Ay, no, ese fue mi gato. Mi gato finalizó la presentación. Basta. Igual, bueno, claramente no puse muchas diapositivas de la hipersensibilidad de tipo 4, por eso se terminó tan rápido. Pero, No, el gatito dice que ya hay que terminar. no, encima Está, todo yo como que se está por terminar el coso pero igual me inquieta que no diga los segundos. O sea, dice menos de un minuto y no sé qué pensar. O sea, es como que solamente me quiero sentar a esperar. Qué terrible. Es más, lo quiero finalizar yo. Como ese tipo que, bueno, es re feo el ejemplo que voy a dar, pero había una noticia de uno que tenía